de los años 20, Estados Unidos se volvió la gran potencia económica mundial. Fue en una época de gran crecimiento, en la que la evolución de la economía estadounidense no parecía tener fin. A estos años llenos de prosperidad se les llamó los felices años 20. Todo esto consecuencia de una gran influencia de los Estados Unidos en Europa, ya que se había convertido en el principal exportador mundial. Pero poco a poco los países europeos se fueron endeudando con Estados Unidos, llegando a un momento en el que dejaron de comprar productos del país norteamericano, causando que la economía estadounidense comenzara a decaer. Fue en ese momento cuando los felices años 20 comenzaron a terminar, iniciándose así el proceso que llevaría al crack del 29. El crack del 29 fue la mayor caída de la bolsa estadounidense en toda su historia, siendo uno de los golpes más duros de la historia de los Estados Unidos y causando la Gran Depresión o crisis del 29. Su importancia fue tal que no afectó solo a los Estados Unidos, sino que influyó en la economía de muchos países europeos, los cuales comerciaban con el Estado norteamericano. Inicio del periodo entre guerras y una de sus dos etapas. Se conoce como periodo entre guerras al periodo histórico del siglo XX que va de 1918 a 1939. Cronológicamente, se puede establecer desde el final de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918, y el inicio de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de septiembre de 1939. Políticamente, este periodo se vio caracterizado por la crisis de las democracias liberales, el ascenso de los fascismos y los regímenes autoritarios, así como el auge de los movimientos obreros de inspiración socialista o comunista, que se inspiraban en el triunfo bolchevique de la Revolución Rusa. Los felices años 20, también conocidos como los 20 dorados, corresponden al periodo de prosperidad económica que tuvo Estados Unidos desde 1922 hasta 1929, como parte del periodo expansivo de un ciclo económico. Esta prosperidad benefició a toda la sociedad e hizo que la economía siguiera creciendo a un ritmo que no se había registrado antes. El crack del 29. En el año 1929 la situación llegó a ser insostenible y el llamado Octubre Negro marcó un antes y un después al producirse un monstruoso desplome de la bolsa. El crack supuso el inicio de una larga etapa de depresión económica en Estados Unidos que alcanzó su peor momento en el año 1933. El detonante principal fue en realidad la caída de los precios agrícolas del comercio internacional y las restricciones del crédito. El patrón oro para el valor de las monedas dejó de tener sentido y dejó de ser un sistema capaz de solucionar problemas. Las economías no dependían ya del oro, sino de la capacidad industrial y de la posibilidad de hacer negocios y ganar dinero. Las principales causas del crack del 29 son 4. La primera es la sobreproducción y subconsumo, es decir, la producción era cada vez mayor, pero al no mejorar la economía de las clases medias y bajas, estas no podían permitirse seguir consumiendo tanto. Todo esto causó que no hubiese suficientes compradores para tantos productos. La segunda es la crisis en Europa. Tras la Primera Guerra Mundial, los países europeos estaban pasando graves problemas económicos. Sus monedas estaban devaluadas y Estados Unidos perdió a muchos de sus mayores compradores. Aún así, Europa dependía mucho de los Estados Unidos y por eso fue arrastrada a la crisis tras el crack. Tercera causa fue que compraban acciones a bajo precio para venderlas en cuanto subían de precio. Esto provocó una creciente artificial de la bolsa, causando un desajuste entre la bolsa y la economía real.
La cuarta causa fue que los créditos del banco eran muy fáciles de conseguir y se usaban generalmente para comprar acciones en la bolsa. Esto provocaba un abuso del crédito y el surgimiento de grandes deudas. La llamada Gran Depresión se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa de Valores de Nueva York el martes 29 de octubre de 1929, conocido como Crack del 29 o Martes Negro, aunque 5 días antes, el 24 de octubre, ya se había producido el Jueves Negro y rápidamente se extendió a casi todos los países del mundo. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países, ricos y pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia. De modo que cayeron la renta nacional, los ingresos fiscales, los beneficios empresariales y los precios. El comercio internacional descendió entre un 50 y un 66%. El desempleo en los Estados Unidos aumentó el 25% y en algunos países alcanzó el 33%. Los países comenzaron a recuperarse progresivamente a mediados de la década de 1930, pero sus efectos negativos en muchas zonas duraron hasta el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Consecuencias de la crisis. Las consecuencias de la Gran Depresión fueron devastadoras y extensas en el tiempo. Una de ellas fue el desempleo. El paro parcial y las tasas de desempleo se dispararon de manera brutal y trajeron consigo enormes episodios de hambrunas y enfermedades en todo el mundo. En 1932, el número de desempleados ascendió hasta los 40 millones. Y otra fue la caída demográfica. Como consecuencia de la ausencia de trabajo, cayeron en picado el número de bodas, así como el aumento de las migraciones hacia otros países en los que hubiesen mejores condiciones de vida, lo que derivó en un fuerte descenso demográfico. Las clases medias e inferiores fueron las que más sufrieron los efectos de la crisis: enfermedad, miseria, hambre, muerte, etc. A nivel político, el hambre y la miseria conformaron excelentes caldos de cultivos para el surgimiento de formas de gobiernos totalitarios y dictatoriales de ultraderecha en España, Alemania e Italia, lo que conduciría sin remedio a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuándo acabó o terminó la crisis de 1929? Aunque lo peor de la crisis transcurrió entre 1929 y 1932, la depresión duró una década. No fue hasta la Segunda Guerra Mundial cuando la economía norteamericana saldría adelante, impulsada por la demanda generada por las necesidades bélicas. ¿Cómo se logró salir de la crisis de 1929? Hoover, el presidente de los Estados Unidos, al frente del gobierno, en ese momento consideró la crisis pasajera y en aquel año el 25% de la población activa se hallaba en paro. 4 años después, en 1933, gana las elecciones Roosevelt y llega a la presidencia de los Estados Unidos. Y su principal objetivo será reconstruir la economía del país. Desarrolló un plan llamado New Deal, basado en las ideas del economista John Keynes, que proponía la intervención del Estado en determinadas situaciones. Dicho plan estaba orientado a favorecer las inversiones, el crédito y el consumo, lo que permitiría reducir el desempleo. Se ofrecieron ayudas a los bancos y subvenciones a los agricultores. Aumentaron los salarios y se redujeron las horas de trabajo. Se crearon planes de asistencia sanitarias y un nuevo sistema de jubilaciones y pensiones.